Seguimos con un nuevo episodio de este estudio. Diferentes fracciones del judaísmo en la época de Yeshua. Parte 3. Los saduceos. Los saduceos, en hebreo, tzedukim, también conocidos como sadoquitas. Este grupo consistía principalmente de sacerdotes y aristócratas. Los saduceos aceptaban solo la Torá escrita como autoridad y negaban creencias como la resurrección, los ángeles y los espíritus. A pesar de que en aquel entonces su influencia estaba en declive, podría ubicarse su origen como partido político en el siglo II a.C. y su desaparición en el siglo II después de Cristo. Caifás, el sumo sacerdote responsable del enjuiciamiento y de la sentencia a Yeshua, era saduceo. Flavio Josefo dijo de ellos que eran un grupo belicoso cuyos seguidores eran de clase rica y poderosa, y que se les consideraba groseros en sus interacciones sociales. Flavio nos narra sobre el odio de la clase popular hacia los saduceos en su libro Antigüedades de los Judíos. Hircano, era también conocido como Hircano I o Hircán I, fue un etnarca y sumo sacerdote de Judea perteneciente a la familia de los asmoneos. Gobernó desde el año 134 a.C. hasta el 104 a.C. Fue el tercero y último de los hijos de Simón Macabeo, a quien sucedió en el poder, aunque sin usar el título de rey. Nos dice que sus éxitos habían causado un odio entre los fariseos, aunque por un tiempo era discípulo de ellos. Pero se cuenta que cierto Jonatán, un saduceo que era su amigo íntimo, le dio a entender que los fariseos no les serían de su confianza, por lo que realizó un cambio al partido saduceo, y esto no solo aumentó el odio de los fariseos, sino ahora de la mayoría del pueblo que preferían a los fariseos, ya que los saduceos se consideraban un grupo de muy pocos y ricos. En el asunto de la resurrección, nuestro Rebbe Yeshua tuvo una disertación con ellos en Marcos 12, 18-27, así como también en otros temas Mateo 16, 6. Los orígenes de los saduceos se remontan al período helenístico, alrededor del tercer siglo antes de Masías. El nombre saduceos probablemente deriva de Sadoc, quien fue un sumo sacerdote en tiempo de David. A pesar de ser una minoría religiosa, los saduceos ejercieron un gran poder e influencia en la sociedad judía de su época. Su posición predominante se debía principalmente al hecho de que estaban estrechamente relacionados con el Templo de Jerusalén y controlaban el sumo sacerdocio. Este cargo les otorgaba gran autoridad y les permitía desempeñar un papel clave en los asuntos políticos y religiosos de Israel. El hecho que los saduceos eran conocidos por su riqueza y estaban estrechamente vinculados a la aristocracia y a los sectores más acomodados de la sociedad. Su influencia económica les daba un estatus privilegiado y les permitía mantener su poder incluso en momentos de ocupación romana. Aunque no eran los únicos sacerdotes en el templo, los saduceos controlaban su administración y sus ingresos. Asimismo, los saduceos rechazaban la interpretación de los rabinos sobre la Torá, y se les presenta negando que nada del Tanaj hebreo era válido, sino solamente la Torá, la cual los saduceos la interpretaban literal y rigurosamente en materias que la misma cubre directamente, rechazando con ello las tradiciones rabínicas o las leyes orales que mitigaban los más duros castigos. Los saduceos insistían en la ejecución literal de la ley de la venganza, aplicando aquello de ojo por ojo y diente por diente. Además sostenían que Hasem premiaba a los hombres buenos en vida, por lo que ellos, al ser ricos, se consideraban el pueblo bueno. Su filosofía era totalmente materialista, liberal y mucho más mundana que la de los demás grupos. El Talmud menciona a los saduceos en algunos pasajes. Por ejemplo, en el Tratado Eruvin 61b, se habla sobre las normas del Eruv. Un Eruv, en hebreo como mezcla, asociación, reunión, plural Eruvim, es una demarcación construida por las comunidades judías con el propósito de poder cargar objetos de un lugar a otro durante Sabbat y otras festividades judías sin transgredir la halajá o ley judía. Esto se hace para poder establecer movilidad extra y no violar la halajá sobre el Sabbat. Se crean estos espacios comunitarios o privados. Sobre este tratado se establece cómo de proceder un judío que tenga vecino a un gentil, samaritano o un saduceo.
En el Tratado Soferim 1:13 también comparan a los saduceos como poco calificados en asuntos de Torá, también lo llevan al rango de un demente, neófito o gentil, como lo dice el texto siguiente. Un rollo de la Torá que fue escrito por un saduceo, un delator, un prosélito, una esclava, una mujer, un loco o un menor de edad no pueden ser utilizados para la lección. Esta es la regla: a quien no pueda actuar en asuntos religiosos en nombre del público, no se le permite escribir un rollo de la Torá. En la Mishneh Torah Matanza Ritual 4, se les prohíbe realizar un sacrificio, ya que no creen en la Torá oral, pero sí les es permitido si está en la presencia de uno que sí lo crea. Por tanto, el hecho de no creer en las tradiciones orales, eran vistos como personas no justas ni piadosas, sin el derecho de enseñar a otros, entre los fariseos. En el libro de los Hechos, encontramos menciones de que algunos sacerdotes saduceos que aceptaron a Yeshua como el Masías enviado de Elohim. Sin embargo, en general, la relación entre Yeshua y los saduceos fue tensa y marcada por la oposición. En el próximo episodio, si el Eterno lo permite. Parte 4. Los esenios. Saludos a todos. Shalom. Bros. Elisanoda.